antes que nada quiero decirles que estoy un poquito preocupado porque las únicas preguntas que se hicieron acá fueron preguntas muy introductorias y relativas todas a las clases de Castorina. Y yo tendría la expectativa de que ustedes estén siguiendo el plan de lectura, por lo tanto que hayan leído psicología y epistemología, hayan leído el artículo sobre la epistemología naturalizada, hayan leído el artículo sobre Gopnik, sobre The Child as Scientist, etc. Entonces, y que esos textos seguramente les van a hacer surgir un montón de preguntas mucho más específicas. Las preguntas hasta ahora fueron como muy introductorias, muy generales. Entonces, bueno, se empieza a acercar el momento en el cual yo voy a esperar producción de ustedes. Ya les voy a dar muy brevemente detalles de lo que queremos, pero hay trabajos prácticos que tienen que hacer, hay monografías, y va a ser muy difícil que lo puedan hacer si no tienen un manejo un poquito más en profundidad de la bibliografía. Así que bueno, lamento un poquito empezar con este reclamo, pero me gustaría de verdad que podamos tener una discusión un poquito más profunda sobre los textos. Respondo entonces a la pregunta de Antonio sobre el concepto de equilibración en Piaget. Antonio pregunta si este concepto uno lo podría asimilar a la idea de homeostasis. Y claramente tiene una relación con el concepto de homeostasis, pero bueno, esto es lo que les decía de que necesitamos tener un poquito más de profundidad y empezar a relevar en los textos donde estos conceptos están explicados, todas las dimensiones y todos los aspectos que tienen. Es un concepto mucho más rico y no se lo puede reducir solamente a la idea de homeostasis. La homeostasis podría ser una primer punta para empezar a entender este concepto, pero de nuevo, es mucho más complejo. Lo primero que tenemos que entender es que acá hay una fuerte influencia de la formación biológica de Piaget. Piaget, de su formación científica de joven, es como biólogo, de muy joven, empieza siendo como adolescente, trabajando en un museo, catalogando especies, y hace un trabajo de campo con los moluscos que hay en el lago de Ginebra, donde además esto le permite poner a prueba algunas ideas sobre la evolución, viendo algunas anomalías que supone el enfoque puramente darwinista y ensayando una especie de neolamarquismo en algunos aspectos, digamos, reflexionando acerca de estos moluscos que parecen hacer algo así como transmitir caracteres adquiridos. Es una discusión muy compleja, pero lo que importa acá es que la idea de evolución que Piaget tiene de su formación biológica va a tener también una fuerte influencia en su idea de desarrollo en el contexto psicológico. Y esto está relacionado con esto. El desarrollo el motor del desarrollo para Piaget es la equilibración, porque es lo que explica el pasaje de los estados de menor conocimiento a los estados de mayor conocimiento. Entonces, volvamos a esto. Cuando uno habla de equilibrio, puede querer decir ciertas cosas. Hay en la naturaleza equilibrios que son estáticos. Si yo tengo una balanza y de los dos platillos de la balanza tengo pesos equivalentes, ese es un sistema que en tanto lo considere como sistema cerrado y no viene nada del exterior a alterar su equilibrio, el sistema simplemente perdura en este estado de equilibrio estáticamente. Después hay, esto es distinto a los sistemas que se autorregulan. Entre ellos, por supuesto, debemos ubicar a los seres vivos, en donde el ejemplo más claro de homeostasis, que ya sería una forma de equilibrio dinámica, es el típico, es la temperatura corporal, ¿no? Por ejemplo, si yo voy a un sauna y mucho calor, mi cuerpo, para compensar esta elevación de la temperatura ambiente, lo típico es transpira, empieza a sudar como modo de eliminar calor y entonces regular la temperatura. O si hacemos ejercicio, o al revés, si estamos en una zona que hace mucho frío, por ejemplo, la conducta de empezar a temblar, que es un modo también para el organismo de quemar calorías y retomar la temperatura corporal. Entonces, esta idea de que hay una retroalimentación ante un desequilibrio, una retroalimentación que permite compensar esa perturbación y volver al equilibrio inicial, al estado, digamos, normal para ese organismo,
ya nos daría una idea más dinámica de equilibrio, pero que no es exclusiva de la biología, porque uno puede diseñar sistemas que tengan mecanismos de retroalimentación, que se autorregulen y que no necesariamente son seres vivos. El ejemplo más simple es el depósito del inodoro, digamos, donde uno puede pensar, bueno, cierto nivel del agua sería como el estado de equilibrio inicial. Cuando alguien tira de la cadena y vacía ese depósito, sería una perturbación, pero luego el inodoro tiene un mecanismo de retroalimentación que es el flotador. Se habla también, además de hablar de homeostasis, habla de la homeorresis, que es un concepto también relacionado con el equilibrio, pero ahora que es un concepto que hay que incluirlo en el contexto de lo que es el desarrollo y la evolución, donde si uno ve el desarrollo embrionario, los órganos o las distintas partes del embrión tienen como rutas pretrazadas, tienen canalizaciones, digamos que son las direcciones en las que va a avanzar el desarrollo. Y en ese avance, en el desarrollo, a veces puede haber también perturbaciones por diferentes cuestiones ambientales y entonces ante estas desviaciones de los caminos preestablecidos, el organismo tiene modos de corregir esas perturbaciones y retomar el desarrollo normal. Bueno, con todo esto, uno puede hacer un primer acercamiento al concepto de equilibración en relación a esta idea de que los sistemas cognitivos van, en la medida en que van asimilando los objetos del mundo a sus esquemas y van acomodando sus esquemas y van intentando coordinar los esquemas entre sí, en algunos momentos logran situaciones de relativa estabilidad, que es siempre un equilibrio dinámico, siempre es un organismo en intercambio con el mundo, un sujeto en interacción con un objeto, que va reincorporando esos objetos, que va incorporando esos objetos del mundo y va transformándolos a través de sus esquemas, y al transformar los objetos se transforma a sí mismo. Y a lo largo de todo este proceso hay momentos, como decía, de relativo equilibrio, y hay momentos en los cuales hay fuertes desequilibrios que pueden deberse a perturbaciones derivadas de objetos nuevos que no podemos asimilar a nuestros esquemas, y pueden derivarse también de problemas de coordinación entre los mismos esquemas que tenemos. Si quieren, en algún momento podemos ver ejemplos de esto en el libro de la teoría de equilibración de Piaget, que también tiene en la bibliografía, creo, hay varios ejemplos. Entonces, en los casos en los que los sistemas cognitivos están en una situación de fuerte desequilibrio, a veces pueden producir regulaciones para intentar compensar estas perturbaciones que llevan a una reorganización total del sistema cognitivo. Y esta reorganización es lo que Piaget llama equilibración. Y uno puede verlo en los sujetos individuales, en los niños que están adquiriendo conocimiento. También lo debería poder ver en el trabajo de los científicos o en el avance de los conocimientos de la sociedad como un todo, en la sociogénesis. Bueno, esto es un primer acercamiento muy leve a entender esto, a entender cuáles son las relaciones entre el concepto de homeostasis de la biología y el concepto de equilibración de Piaget. Pero es también un tema sobre el que vamos a tener que volver a darle unas vueltas más porque, como decíamos, es bastante complejo el concepto de equilibración.